Hola jóvenes, hoy vamos a comenzar con el estudio de los polímeros sintéticos. Dentro de ellos vamos a estudiar una introducción, tipo de polímeros sintéticos que tenemos, vamos a separar los polímeros de adición y los polímeros de crecimiento por paso y a estudiar un poco de las propiedades de los polímeros. Vamos a hablar primero de los polímeros sintéticos. Vamos a ver que hay dos grandes polímeros en el mundo, que son los polímeros a base de síntesis orgánica y los biopolímeros que se generan con reacciones bioquímicas. Acá tenemos un ejemplo de polietileno, que es una resina que es utilizada para hacer plásticos, y las biomoléculas de actina y miosina, que son proteínas de las cuales están desarrollados biopolímeros para generar nuestra actividad muscular. Vamos a ver que un polímero prácticamente es la unión de varias unidades moleculares repetidas, donde se les van a llamar monómeros, y esos monómeros al ir creciendo, a generar un crecimiento, hasta n cantidad de estas moléculas monoméricas, a eso se le va a llamar polímero. Y ese tipo de crecimiento se hacen con muchos tipos de reactores de confinamiento, como ser reactores a altas presiones con mezclado, reactores de laboratorio con uso de balas de presión para generar grandes o altas presiones para generar este crecimiento, como ser los reactores de Fischer-Potter o los reactores de flujo pistón. Acá miramos un análisis de un reactor polimérico donde estamos haciendo ingreso del monómero, de un comonómero y una presión de un gas, generando con un catalizador y una compresión de esto para generar altas presiones y así obtener nuestro producto, ¿verdad? Pero la principal idea es que de varias unidades monoméricas obtenemos este polímero. Vamos a ver que dentro de los polímeros sintéticos hay dos polímeros importantes según su creación, que son los polímeros de adición y los polímeros de crecimiento por paso. Prácticamente los de adición siempre vamos a ver un estilo de olefina de ellos o un haluro de alquilo para producirlos, y mientras que los de crecimiento por pasos es dado por una reacción de condensación, prácticamente compuestos carbonílicos o derivados de ácido. Como vemos acá el poliestireno, que es un polímero muy utilizado, vemos nosotros muchos recipientes térmicos hechos de poliestireno, es un polímero de adición, y vemos al poliftalato de etileno, que es un polímero de condensación, que es el dacron, que casi todos los polímeros de condensación, o su mayoría, son utilizados para hacer tejidos textiles. Vamos a empezar con los polímeros de adición más comunes. Tenemos acá el nombre, la fórmula del monómero y cómo se escribe la fórmula del polímero. Vamos a ver que uno de los más comunes polímeros de adición es el polietileno, donde su monómero es el etileno, por eso polietileno o polieteno. El polietileno prácticamente lo que pasa es que la adición de él va a romper este doble enlace, que es lo que veríamos acá, y es lo que une a la siguiente unidad monomérica. Miren, al generar la estructura del monómero, ve la fórmula del polímero, prácticamente rompemos el doble enlace y esos electrones del doble enlace los ponemos dentro del corchete con las unidades monoméricas que tenemos. El polietileno, vamos a ver que es usado en botellas con polietileno de alta densidad, que explicaré qué es esto, en bolsas y películas como polietileno de baja densidad, como vemos acá, rollos de material de plástico, ¿verdad? Después tenemos otros polímeros, como sea el polipropileno, que tenemos 3 carbonos, y lo mismo, rompemos el doble enlace para generar la fórmula polimérica, miren, acá tenemos con N unidades monoméricas, y este prácticamente también sirve para plásticos y algunas fibras sintéticas de olefina, prácticamente como lo que nosotros llamamos cabuya, que son fibras sintéticas de polipropileno, es decir, es fibra de polipropileno. El poliestireno, que lo estaba hablando ahora, si nosotros miramos, el poliestireno es un vinil aromático y su fórmula polimérica, rompiendo los doble enlaces, tenemos acá con N cantidad de monómeros,
es prácticamente usado como plástico de espuma aislante. Como les dije, recipientes aislantes de temperatura, o hay espuma de ella que se rocía dentro de las casas de países nórdicos o países del norte de América, donde hace mucho frío, o países como de alta altitud, como en algunos lugares de México o Brasil, que se rocía espuma en las paredes de las casas cuando son construidas, y que ella sirve como aislante térmico para la temperatura fría o temperatura caliente cuando se tiene acondicionadores de aire. Tenemos el poliisobutileno, que es para cauchos especializados prácticamente. Es decir, para como las cintas que tenemos aislantes, ¿verdad? Que prácticamente acá que tenemos un isobutileno, miren, y su fórmula sería la siguiente. Si se fijan prácticamente, siempre me centro para hacer la fórmula polimérica en el doble enlace. Miren, acá estoy. Y pongo arriba enlace, arriba, y los enlaces que salen de la fórmula polimérica son el enlace roto para generar adición a las otras unidades. Y el policloruro de vinilo, que es muy utilizado, PVC, para hacer tuberías o películas de vinilo. Como vemos acá, que encontramos mucha aplicabilidad a estas tuberías de PVC cuando las estudiamos en mecánica de fluidos, en operaciones, etc. Para el diseño de tuberías prácticamente que llevan agua. Vamos a encontrar otros un poco más especializados, como ser el poliacronitrilo, PAN, que prácticamente genera fibras. Miren, este ya tiene un derivado de ácido como ser el nitrilo, pero a diferencia de los monómeros de condensación, el que reacciona es la adición. Miren, olefina, alqueno, polímero de adición, es decir, va a generar una reacción de adición electrofílica. Y este poliacronitrilo, el PAN, que es muy conocido como la fibra de Orlón o el acrilán. No sé si ustedes han visto, como vemos acá, cuando nosotros en la escuela se nos hacía compren un rollo de lana. Y vamos a una pulpería y comprábamos lana, que era muy barata. Eso no era lana, sino lana sintética, y prácticamente no es lana, sino que acrilán, ¿verdad? Después tenemos poliacetato de vinilo, que también, aunque tenemos el acetato acá, es la unidad polimérica, es el vinilo. Y miren cómo lo pongo acá. Pongo los dos carbonos, el enlace de abajo, todo el acetato, miren, y el doble enlace del que se ha roto. Y este poliacetato de vinilo es muy utilizado en pinturas de látex y adhesivos. Las pinturas de látex que se usan bastante para pinturas en óleo de óleo y todo esto. Tenemos el polialfa meticrilato de metilo, que es el PMMA, que también vemos que tenemos aquí un alqueno, y este sirve para fibras acrílicas, plexiglas y pinturas de lucita. Es decir, ustedes han visto esas fibras acrílicas que venden en las ferreterías, o que están siendo usadas ahora para los bancos y todo, para no tener contacto con las personas. Están hechas de este polialfa meticrilato de metilo. Tenemos también al polialfa cianocrilato de metilo, que a diferencia de solo es que tenemos un grupo ciano acá, que está hecho para superpegamentos. Miren la diferencia, venimos de fibras, material poroso, materiales duros, materiales blandos, materiales como ser estas pinturas que son blandas, materiales gomosos que son como superpegamentos para este polialfa cianocrilato de metilo. Y tenemos también el politetrafluoroato fluoroetilo, que prácticamente son los plásticos de recubrimiento de teflón. Como vemos, de polímeros de adición, prácticamente su fórmula estructural le da las propiedades prácticamente de aplicación para hacer de todos estos componentes de plástico, de cintas adhesivas, aislantes térmicos, hasta fibras como el acrilán o material de construcción como los poliacrilatos. Ahora vamos a ver que todos estos polímeros de adición, como lo escuchamos,
se hacen a través de una reacción de adición electrofílica, pero la reacción va a ir cambiando por el intermediario reactivo. Es decir, podemos hacer una reacción de adición por radicales, por cationes o por aniones. Es decir, radicales vamos a necesitar formadores de radicales para generar una reacción de adición polimérica por radicales. Si es por cationes, vamos a necesitar un grupo que done esta densidad electrónica del doble enlace, y si es por aniones, va a ser un nucleófilo que va a hacer una adición 1,2. Entonces vamos a ir estudiando cada una de ellas. Prácticamente el mecanismo de la reacción de adición ya lo conocemos. Entonces solo vamos a ir viendo las propiedades prácticamente de lo que se usa para poder generar un polímero de adición por radicales, cationes y aniones. Y cuáles son sus ventajas y desventajas. Vamos a ver que por radicales tenemos una iniciación por medio de un iniciador radicalario que va a romper, generando 2 mol de radical, y este radical va a empezar a hacer la reacción con olefina, y esta olefina va a generar un radical nuevo por esa iniciación y se va a dar la parte de propagación, donde ese radical va a reaccionar con otro mol de olefina, generando otro radical, y ese radical con otro mol de olefina, y así hasta generar la propagación del crecimiento polimérico. Y generando una finalización que ya sabemos que es combinación de cadenas, dismutación de las mismas, generando un doble enlace, o reacción con una impureza o con las mismas paredes de reactor. Vamos a ver que lo más importante dentro de la polimerización de polímeros de adición por radicales es el iniciador de radicales, que tenemos de varios tipos. Va a ser por hidroperóxido de terbutilo, como vemos acá, se genera una ruptura homolítica, no es simétrica. Otro muy utilizado es el persulfato de potasio, como vemos acá, el persulfato de potasio rompe homolíticamente acá para obtener estos moles de radical. El peróxido de terbutilo, que es casi análogo al hidroperóxido de terbutilo. El peróxido de benzoilo, muy utilizado para generar radicales, y la diferencia es que este puede descarboxilar y generar radicales aromáticos. Y también el 2,2 azobis metilpropionotrilo también podemos tener, y a diferencia del peróxido de benzoilo, libera nitrógeno para generar sus radicales. Vamos a ver que en los polímeros de adición por medio de radicales, su gran desventaja es que ellos pueden generar ramificaciones cortas o largas. Es decir, una cadena con un radical puede desprotonar, generando un radical en medio de la cadena, no al final ni al inicio, y eso genera que pueda adicionarse otra unidad polimérica en esa cadena, pero no por la parte extrema, sino por una parte intermedia. Así generando polímeros con cadenas de ramificaciones cortas cuando se estudia cristalográficamente, y esas cadenas cortas hacen que generen muchos poros dentro del polímero, haciendo al polímero con una densidad relativa baja, haciendo un polímero maleable como el de las bolsas. Por eso es que se habla de un polietileno de baja densidad, que es utilizado en bolsas. Pero si nosotros tenemos un gran control sobre las ramificaciones y obtenemos cadenas largas con ramificaciones muy escasas, vamos a ver que ese polímero, que esto se logra vía catalizadores, esos polímeros generan polímeros con ramificaciones largas, grandes cadenas, dan menos espacio para el aire, generando un polímero de alta densidad, es decir, no maleable, sino que un polímero un poco más con más tenacidad, más durabilidad, generando así botellas plásticas más gruesas, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de los polímeros de adición, que el mecanismo sea radicalario, necesitamos siempre un iniciador radicalario para ellos. Vamos a ver que por el tipo de ramificación de la cadena que se da, vamos a tener polímeros de alta densidad y de baja densidad, que se da polímeros de high density y low density. Vamos a necesitar grandes fuentes de calor para generar esos radicales, y
que se necesitan presiones altas y condiciones de confinamiento muy estrictas dentro de estos polímeros por radicales. Ahora vamos a ver los polímeros por mecanismo catiónico. Vamos a ver que el mecanismo prácticamente siempre va a ser igual. Vamos a entrar en una iniciación donde ese iniciador catiónico va a generar un catión que el polímero pueda, la unidad monomérica, pueda adicionar electrofílicamente a él. Como vemos acá, se genera este ácido de Lewis y ese donador del aceptor de electrones acepta los electrones del monómero generando así un catión y este en el paso de propagación es atacado por otro monómero y así siguen los sitios de propagación que serían terminales, generando una finalización por pérdida de protón para generar insaturación, un ataque nucleofílico o alguna parte del disolvente o alguna impureza en el reactor. ¿Qué tenemos acá? Ahora ya no vamos a hablar sobre propagadores de radicales, sino que dentro de los monómeros tenemos que hacer una elección muy importante sobre monómeros para polimerización catiónica y malos para ellos. Vamos a ver que los grupos prácticamente que donan electrones, miren como si estos electrones del doble enlace se ceden y después este grupo dona electrones por densidad, por hiperconjugación, como vemos acá, o por resonancia, vamos a tener buenos monómeros para polimerización catiónica, obteniendo altos rendimientos. Es decir, que prácticamente tenemos que tener cadenas R, cadenas conjugadas, cadenas aromáticas, pero los malos monómeros para la polimerización son grupos que en vez de donar densidad electrónica, quiten esa densidad electrónica. Carbocationes inestables o carbocationes con pobre densidad electrónica en ese carbocatión primario que se da para la parte de polimerización por adición catiónica. Vamos a ver que estos iniciadores para cationes pueden ser muchos ácidos de Lewis, como ser trifluoruro que siempre va a ser con un iniciador y con un coiniciador. Es decir, que prácticamente para este tipo de polimerización se necesitan dos condiciones básicas. Que el monómero sea bueno para polimerización catiónica, por lo que he explicado anteriormente, y un buen iniciador que debe ser un ácido de Lewis creado por un iniciador y un coiniciador, que pueden ser el trifluoruro de boro en agua, generando este ion complejo, el cloruro de aluminio con un haluro terciario, como vemos acá, que este ya lo hemos usado mucho para la parte de sustitución electrofílica aromática, y el cloruro de titanio con una olefina. Miren, trifluoruro de boro, tricloruro de aluminio y tetracloruro de titanio, todos son ácidos de Lewis. Entonces, la única desventaja que podemos tener con este tipo de polimerización, a diferencia de la radicalaria, es que el carbocatión sí da, como da carbocatión, los carbocationes para estabilizarse puede generar reordenamiento, generando así unas pequeñas cadenas, no tan largas como la polimerización radicalaria, pero sí vamos a generar migraciones de hidruro y de metiluro. Entonces, en síntesis, tenemos que para iniciar necesitamos un ácido de Lewis como iniciador. Los reordenamientos son comunes dentro de estos, reordenamiento de metiluros y reordenamiento de hidruro. Vamos a ver que los monómeros con grupos donadores de densidad electrónica son muy buenos para hacer polimerización de adición por cationes. Y para el ácido de Lewis se necesita un coiniciador que dependa de este ácido, como di las combinaciones que di anteriormente. Y por último, en polímeros de adición tenemos los polímeros por mecanismo aniónico. Volvemos a tener una iniciación, pero esta vez la iniciación se da por una adición 1,2. Miren, 1,2. Ataca una base, un nucleófilo, y este despliega los electrones del monómero, haciendo que este pueda generar más adiciones en la propagación y generando sitios de propagación en los terminales.
vamos a ver que los iniciadores aniónicos comunes son prácticamente superbases como ser el butilitio, el amiduro de sodio, el sodio, el litio metálico como transferencia electrónica. Y a diferencia de la adición, de los polímeros de adición por cationes, acá cabe que los buenos para la polimerización aniónica son los grupos atractores de densidad. Si nosotros tenemos grupos atractores de densidad electrónica, hacemos que la olefina sea más, miren, sea más prácticamente buena para que la base venga a atacar, y ahora con una adición 1, 2, 3, 4, es decir, una adición tipo Michael. Entonces, en síntesis, la polimerización por mecanismo aniónico tiene que tener una base fuerte o un metal que genere iniciador de electrones como iniciador de esta reacción. La terminación se da por una impureza o disolvente. Los monómeros con grupos atractores de densidad electrónica generan buena polimerización de estos. Y el crecimiento se sigue como una adición Michael. Si miramos, esto sería la polimerización con más altos rendimientos, ya que no se dan ni reordenamientos ni elongación de cadenas laterales de ellos. Para polímeros de alta densidad sería buena una polimerización por adición, si se tuvieran los medios. Ahora vamos a hablar sobre la estereoquímica de polímeros. Vamos a ver que si las cadenas están todas bien en el polímero, el crecimiento, y todas las cadenas tienen una simetría hacia un lado, o mismo lado, le vamos a llamar que este estereoisómero polimérico es isotáctico. Todos son del mismo lado. Pero si vamos alternando de lado diferente, es decir, las cadenas se van alternando de lado diferente para bajar su energía, vamos a decir que de lados alternados el polímero tiene estereoisomería sindiotáctica. Y cuando es aleatoria, no concluye ninguna regla, ni esto, ni lo otro, vamos a decir solo que el polímero tiene isomería atáctica, es decir, aleatoria. La isomería prácticamente para algunos materiales es muy importante y por lo tanto se han desarrollado muchos catalizadores para el control estereoquímico, y los más utilizados son los catalizadores del tipo de Ziegler-Natta, que son catalizadores de titanio más aluminio. Estos son los más comunes que se tienen, los de titanio o aluminio. Son organometálicos de coordinación, prácticamente lo que tienen son ligandos o agentes quelantes, y generalmente sirven para la polimerización isotácticos y sindiotácticos, es decir, para los primeros dos que tenían una forma de crecer, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que estos catalizadores de Ziegler-Natta, prácticamente al ser organometálicos, ellos tienen orbitales libres donde pueden generarse buenos ácidos de Lewis. Y vamos a ver que el monómero prácticamente tiene interacción con el catalizador de Ziegler-Natta, y la parte estereoquímica lo va a dar los ligandos que tengan acá para disminuir el estado de transición de él. Entonces vamos a ver que él al posicionarse con el catalizador acá genera una sola cara de la olefina, transfiriéndose así la cadena R, generando él un nuevo sitio para crecimiento, y la nueva cadena R puede transferirse otra vez a otra unidad monomérica, pero si miramos, esto hace de que solo sea en una sola cara de la olefina para tener el control estereoquímico de él, y así sucesivamente generar esa reacción polimérica en cadena. Vamos a ver que, como vimos en el reactor al inicio que había un monómero y un comonómero, vamos a ver que los polímeros también se pueden clasificar en homopolímeros o copolímeros. Los homopolímeros son todos los que les mencioné anteriormente, que eran polímeros donde el monómero era de un solo tipo y el crecimiento solo se da en un solo tipo del monómero. Mientras si un monómero son diferentes, vamos a decir que el crecimiento de él se va a dar como un copolímero. Y ese copolímero puede ser de muchas formas. Vamos a ver que hay copolímeros como el safrán, que miramos acá, miren, se une el cloruro de
el cloroetano más el dicloroetano se unen y miren cómo se pone la fórmula del copolímero. Se rompen los doble enlaces, uno de los electrones de doble enlace se une al otro unidad monomérica y se dejan los terminales del copolímero, como el safrán, el SAN, que es objeto de lavavajillas para aspiradoras, que son los aditamientos que se tienen, miren, el ulebutilo, que es el caucho sintético que nosotros podemos ver, el ABS, que son para los cascos de defensa de seguridad y teléfono, y el bitón, que son prácticamente sellos, que se pueden hacer con 2 o con 3 copolímeros. Prácticamente se ha desarrollado el estudio de los copolímeros para generar más diversidad en los componentes poliméricos sintéticos y para ver sus propiedades. Mirando acá, el safrán prácticamente es el plástico que usamos en las cocinas, que tiene una densidad baja, pero el ABS, que sirve para los cascos, debe tener una dureza muy alta. Vamos a ver que hay copolímeros que son, por su distribución, alternados, que van una unidad polimérica de A, una de B, una de A, una de B. Otros que van por bloques, 5 de A, 5 de B. Otros que son aleatorios, que no se saben qué regla sigue. Y los que son de injertos, que hay una cadena principal y el injerto es el otro copolímero que viene de una cadena que va perpendicular a ella. Ahora vamos a hablar sobre los otros tipos de polímeros. Habíamos hablado de los polímeros de adición, que pueden ser homopolímeros y copolímeros, y se pueden generar a partir de adiciones poliméricas radicalarias, catiónicas y aniónicas. Ahora vamos a hablar de los polímeros de condensación más comunes. Y como les dije, casi todos estos han sido desarrollados para fibras textiles, como ser el nylon, que es unido por este diácido y esta diamina. Miren qué es lo que se está usando. Se usa un diácido y una diamina porque tienen que tener terminales amínicas y ácidas para seguir el crecimiento como poliamida, porque una amina más un ácido genera una amida. Entonces esto va a ser un polímero de condensación de poliamida. Es decir, el nylon es una fibra textil de un polímero de condensación de poliamida. Después tenemos el Kevlar, que ya sabemos que el Kevlar sirve como blindaje. Y también tenemos una amina y un diácido para dar una amida. Solo que miren la diferencia. El nylon, que es una fibra más suave, es una cadena alifática, mientras que el Kevlar, que es una fibra que tiene que ser más fuerte, es con anillos rígidos aromáticos. Vamos a ver que el Dacron, a diferencia del nylon, el Dacron es hecho de un alcohol y un éster. Prácticamente estamos haciendo una esterificación de Fischer para obtener ya no una poliamida, sino que un poliéster. La fibra textil que nosotros conocemos como Dacron sí viene de un poliéster. Y después tenemos el Codel, que también viene de un poliéster, que el Codel, como vemos, prácticamente son para hacer ese tipo de camisetas que nosotros vemos que son de tipo polvo. Y casi todos son fibras textiles. Vamos a ver que los polímeros de condensación prácticamente tienen una clave para hacerse. Pueden ser de poliamida, de poliéster, de policarbonato o de poliuretanos, como lo vimos. Pero la clave es que los compuestos tienen que estar difuncionalizados en sus terminales y prácticamente siempre van a ser diácidos, diésteres, dialcoholes y diaminas. Es decir, diamida con diácidos me va a dar poliamida. Diéster con alcohol me va a dar poliéster, policarbonatos y etcétera, etcétera, etcétera. Esa sería la clave prácticamente de los compuestos difuncionalizados con en los carbonos terminales. Si miramos las poliamidas, podemos hablar de una reacción de amida, de lactamas y todo eso. Prácticamente la unión de ácidos con amidas, como vemos acá, nos dan diferentes tipos de nylon, como el nylon 6, el nylon 66, que son fibras textiles. Y prácticamente se hace con una reacción de condensación, es decir, donde se eliminan grandes cantidades de agua.
vamos a ver que los poliéster que se dan con alcoholes y ésteres para hacer una transesterificación, lo que vamos a tener son fibras tipo dichrome, que son poliéster o del codel, ¿verdad? Y los policarbonatos y poliuretanos, vemos que los policarbonatos vienen del ácido carbónico y son utilizados para hacer gafas, lentes de las gafas que tenemos, como el hexan, que es un policarbonato, y los poliuretanos, que son muy utilizados para hacer pegamentos a partir de poliuretano, que ya sabemos que vienen de uretanos, como vemos acá, difuncionalizados. Miren, uretano difuncionalizado. Ahora vamos a hablar un poco sobre las propiedades de polímeros. Vamos a ver que los polímeros prácticamente se les puede calcular su peso molecular por su distribución. Y dos tipos de distribuciones poliméricas para generar el peso molecular puede ser una distribución numérica por fracción y otra por peso. Una por número y otra por peso. Miramos que estas prácticamente distribuciones son casi distribuciones normales y que nos va a dar una ponderación prácticamente del peso molecular, como vemos acá. Este sería el peso molecular y sabemos que el peso molecular por número siempre va a ser más bajo y el que va a ser más representativo de casi toda que el peso molecular por peso. Pero este va a ser el más grande y el que vamos a usar para cálculos de diseño. El de peso que el de número. Ahora voy a hablar de esto. Prácticamente, las diferentes longitudes de las cadenas del polímero se distribuyen por peso molecular y el número de cadenas, si son cadenas de 1, de 5, de 10 o cuánto miden en peso cada una de las cadenas. Se hace una distribución normal de ellos y se tiene el rango de tanto a tanto en la cadena con sus pesos moleculares o con sus números de fracciones del número de cadenas que tenemos y así se puede hacer esa distribución. ¿Y cómo se calculan estos pesos moleculares? Prácticamente son una ponderación. Vamos a ver que el peso molecular promedio en número va a ser la fracción de número, no la fracción peso, por cada peso molecular de ese número de cadenas. Es decir, yo tengo cadenas de longitud 5, de longitud 6, de 10, de 20, de 30 y las voy clasificando por su número de carbono. Entonces, cada uno del grupo de esas cadenas va a tener un peso molecular y cada fracción yo voy a decir ¿cuántas cadenas eran? 8000. Entonces, ¿cuántas son de 30? ¿Cuántas son? Entonces, con eso voy a calcular estas fracciones y cada fracción por su peso molecular me va a dar un promedio en número. Y para el promedio en masa va a ser lo mismo, ¿cuántas cadenas tienen el peso molecular? Tanto, tanto y tanto. Es decir, cadenas que tengan peso entre 35 y 48 mol son 10. Cadenas que tengan entre esto y esto, entonces con esto voy a sacar la fracción peso de él. Y al sacar esto y por cada peso molecular voy a obtener el peso molecular promedio en masa. Prácticamente nosotros usamos para diseñar porque nosotros trabajamos más que todo el peso molecular en masa y en volumen, que el peso molecular en número, que es más usado en cristalografía y otro tipo de aplicación. Vamos a ver que el grado de polimerización de esto, o de un polímero, vamos a calcularlo de la manera, calculando el peso molecular, miren, en número, no en masa, en número, entre el peso molecular de un monómero. Y ese nos va a dar el grado de polimerización. Es decir, ustedes han escuchado cuando dicen polietilenglicol 2000 o polietilenglicol 3000 o que se le da el número de unidades que tiene el polímero. Entonces se hace de esta manera. Se tiene el peso molecular por peso y se divide entre la masa del monómero. Si nosotros tenemos un copolímero, solo ponderamos esa masa molecular, teniendo la fracción del copolímero que agregamos por su peso molecular. Esto es para el peso molecular y su distribución. Y si hablamos de su densidad, prácticamente vamos a hablar de dos tipos de estado. Estado desorganizado, que es un estado amorfo, cuando las cadenas no tienen crecimiento estereoquímico determinado, y cuando las cadenas de un polímero tienen un estado cristalino que es organizado y ese grado de organización
hace que se compacten más las moléculas del polímero, haciendo a este polímero cristalino organizado, orientado y de alta densidad, mientras que este amorfo es desorganizado, convencional y de muy baja calidad. Acá, la clave es que la organización determina la cristalinidad y afecta la densidad del polímero. Un polímero más durable, con más cristal, más fino, más fuerte, va a ser un polímero de alta densidad, que viene dado por un grado de organización al crecimiento. Pero si un polímero genera un crecimiento alocado o desorganizado, va a generar una baja cristalinidad y así una baja densidad del mismo. Vamos a ver que esta cristalinidad, por estas micelas o por ver sus ramificaciones, nosotros podemos ver que casi todos los polímeros son semicristalinos. Y el porcentaje de cristalinidad prácticamente lo vamos a calcular con las tres densidades. ¿Cómo? Con un porcentaje de cristalinidad lo vamos a calcular con la densidad del polímero si estuviera totalmente cristalino, si estuviera totalmente amorfo y la densidad del polímero semicristalino. Sería la densidad S, donde prácticamente estamos haciendo la relación. Miren, si restamos el semicristalino menos el amorfo, prácticamente estamos restando la brecha para que que vaya a ser amorfo y se multiplica por el porcentaje de cristalinidad, mientras que acá se hace de la manera contraria. Prácticamente esto nos da un porcentaje. ¿Qué nos va a ayudar el porcentaje de cristalinidad? Si nosotros tenemos el porcentaje de cristalinidad y tenemos las densidades, prácticamente queremos determinar la densidad de un polímero, lo que tenemos que hacer es que a varios porcentajes de cristalinidad, es decir, hacer dos experimentos, uno arriba y otro abajo, nosotros vamos a obtener un sistema de ecuaciones donde nos da porcentaje de cristalinidad y densidad del semicristalino, y vamos a tener dos experimentos y así vamos a poder sacar la densidad si fuera totalmente cristalino y totalmente amorfo. Y con eso ya solo tendríamos que calcular la densidad, porque hay equipos para calcular la densidad, y así poder calcular los porcentajes de cristalinidad de los mismos. Y de último tenemos las propiedades térmicas de él. Ya vimos propiedades de masa, propiedades de volumen y masa, que es densidad, y las propiedades térmicas. Vamos a ver que hay muchos, según el tipo de polímero, al ser cristalino y amorfo, vamos a ver que hay temperaturas cuando se hace la función de ellos. Cuando el polímero es muy cristalino, vamos a ver que empieza como vidrio y empieza a fundirse, llega a ser un termoplástico y tiene una temperatura vítrea de transición. Esa temperatura es la temperatura de quiebre, prácticamente entre el polímero vidrio a termoplástico. Después llega hasta una temperatura de fusión cristalina definida, es decir, que llega a su estado líquido. Tenemos una fase de transición vítrea, que es el termoplástico, pero tenemos una temperatura de fusión definida para un polímero cristalino. Pero para un polímero amorfo, vemos que el estado de vidrio, cuando empieza la temperatura de transición vítrea, que esta es definida para ambos polímeros, vamos a ver que él genera, en vez de un termoplástico, se puede generar un elástico, un líquido gomoso, y no se tiene una temperatura de fusión definida. Entonces se tiene un rango de esto. Y lo podemos ver acá. Tenemos acá un vidrio, un polímero vítreo, se puede decir, un sólido semicristalino y un sólido cristalino. Tenemos el vidrio, que prácticamente tiene una temperatura vítrea y una temperatura de fusión definida, hasta líquido. Pero ¿qué pasa? Miren esta pendiente. Tiene un alto de volumen específico, pero la temperatura no es constante. Si nosotros le damos vuelta a esto, temperatura, volumen específico, es un diagrama termodinámico. Prácticamente que cuando teníamos el diagrama de fases, sabíamos que la temperatura de pasar de sólido a líquido era constante, ¿va? Y acá va variando a través de que se forman termoplástico gomoso.
miramos en un semicristalino donde viene la curva y va a ser un quiebre de eso. Vemos ese quiebre por la temperatura vítrea y tenemos una temperatura que se va ampliando en rangos de volumen específico muy grandes, mientras que un sólido cristalino casi cuando hacemos la fusión es una fusión constante. Prácticamente esto lo podemos ver acá con este diagrama temperatura, peso molecular. ¿Por qué es importante estudiar las propiedades térmicas? Porque al tener esto nosotros no podemos definir un grado de fusión para poder generar otros tipos de figuras en nuestros polímeros. Es decir, hemos visto las unidades para generar botellas plásticas y necesitan una alta temperatura para ser maleables. Entonces, si nosotros tenemos un polímero muy amorfo, vamos a ver que esa temperatura puede llegar a la de fusión si no tenemos la temperatura definida. Entonces lo podemos ver acá. Nosotros tenemos este diagrama temperatura peso molecular, donde vemos al sólido cristalino y al plástico parcialmente cristalino. Vamos a ver que la temperatura vítrea prácticamente en el sólido cristalino tenemos prácticamente de bajo peso molecular. ¿Por qué? Porque él, al ser muy compacto, no genera ese gran volumen. Entonces vamos a ver, miren, este sólido cristalino tiene una temperatura vítrea de tanto y después viene y genera este pequeño cambio de temperatura, miren, para llegar a ser un líquido viscoso o un líquido móvil. Miren, pero en la parte de semicristalino, ¿qué tenemos? Llegamos a la temperatura vítrea, pero el rango de temperatura es más amplia para llegar a la temperatura de fusión, teniendo un líquido desordenado y un líquido viscoso, no un líquido móvil como ser los sólidos cristalinos. Miren, que tenemos rangos más pequeños entre la temperatura de transición vítrea a la temperatura de fusión, mientras que los otros tienen amplios rangos de ellos. Y lo podemos ver acá. Tenemos al polietileno con temperatura de transición vítrea y punto de fusión de 115 y menos 110. Tenemos al nylon de 57 a 265. Miren, un polímero no cristalino. El nylon ya sabemos que es un polímero que se mueve, tiene movilidad. Miren al de baja densidad también, que tiene alto rango de temperatura vítrea a temperatura de fusión, mientras que el policarbonato es muy cercana a las temperaturas, miren, de 150 a 265 en comparación de menos 110 hasta 115. Con esto terminamos el estudio del polímero.